Buenas tardes, de nuevo, muchísimas gracias por quedaros, todos los que estáis, que prácticamente sois todos, algunas personas que de hecho están entrando ahora. Gracias. Efectivamente, soy Pablo Fernández Burgueño, en algunas redes sociales, como por ejemplo en Twitter, me podéis encontrar como Pablo FB. En su día creé Avanlex, que es el despacho de abogados que ganó a Google el caso del derecho al olvido. También fuimos los que introdujimos en Europa, de forma legal, tecnologías como blockchain o Bitcoin. Formo parte del grupo de expertos de Europol en criptomonedas y en protección de datos. He creado Escila, los que hayáis leído, supongo que todos, pero algunos se acordarán y otros no, los libros de mitología griega, tipo Homero y demás, pues escritos por Homero, es muy probable que os acordéis de que existía un ser mitológico llamado Escila, que se comía a los navegantes que pasaban por un estrecho, que es el estrecho de Mesina, y los navegantes que se querían ir caían en un remolino de agua que se llama Caribdis. Bueno, pues nosotros hemos elegido este nombre porque no lleva ñes, no lleva tildes, pero lo hemos elegido también para crear algo nuevo, es decir, para no estar asociados con juicios, tribunales, para crear una sociedad cuyo capital social está aportado no en euros, sino en Ethers, que es una moneda electrónica o criptográfica parecida al Bitcoin, diferente en nombre y en funcionamiento. He creado esta sociedad para poder prestar servicios GDPR y de ciberseguridad, porque va todo unido. Antes el EOPD era legal y un abogado podía ir a una empresa y decir, empresa, nivel básico o nivel alto, cifrado, ahora ya no. Ahora los abogados nos hemos quedado sin ese trabajo y lo que tenemos que hacer es ir con un ingeniero informático, especialista en ciberseguridad, lanzarlo, en el buen sentido de la palabra, dentro de la empresa y que sea él el que haga un análisis de riesgos para que establezca cuáles son las medidas de seguridad o de ciberseguridad que tienen que ser implementadas. Yo no soy especialista en ese área informática de la ciberseguridad, sí en el área legal. Por ejemplo, para escoger un abogado para ampliar equipo, hemos hecho entrevistas después de analizar 528 currícula. Hemos hecho 28 entrevistas y la pregunta básica, la inicial a abogados era ¿cuál es la diferencia entre SSH y SSL? Si se quedaban así sorprendidos, decíamos, pues gracias, pero no, tu sitio no está con nosotros. Bueno, tenemos un equipo específico para prestar esto. Y lo que os voy a explicar son cosas prácticas de mi día a día. Así que lo que espero es que hagáis alguna pregunta, si lo consideréis necesario, en cualquier momento. No vamos a esperar a la parte final de preguntas, sino que si alguno tiene alguna pregunta, levanta la mano o simplemente la hace. Yo, para que quede grabado, si es que se está grabando, la repito un poquillo y os respondo sin ningún problema. Vamos a ver la temática a través de estos 6 pasos. GDPR, NIS y secretos comerciales, ¿me afectan? ¿Qué son estas normas? Después, dato personal y medidas de seguridad. ¿Estoy obligado a cumplir con toda esta normativa? Análisis, evaluación, adecuación de protección de datos, ¿qué son? ¿Y me hace falta DPO o a mi empresa le hace falta DPO? Consecuencias de una intrusión o una sustracción de datos, sanciones, indemnizaciones y repercusión mediática, solo que lo vamos a ver al revés, empezando por la repercusión mediática y luego os explico por qué. Y ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos, ¿no? ¿Cómo puedo adaptarme o ayudar a otros a adaptarse? Empezamos con esto, GDPR, NIS, Directiva de Secretos Comerciales. ¿Me afectan? Todos sabemos ya, porque hemos estado en la parte anterior, en la parte inicial de esta sesión, qué es GDPR, ¿verdad? Que en realidad GDPR es General Data Protection Regulation, es Reglamento General de Protección de Datos, es la traducción al español. Directiva NIS es la segunda que encontramos ahí. La Directiva NIS es una norma que surge de Europa y que obliga a todos los estados a imponer el establecimiento de medidas de seguridad y de ciberseguridad adecuadas para que las empresas o los operadores de infraestructuras críticas o de servicios esenciales no se vean atacados, no sufran los ataques, porque verse atacados se van a ver atacados, no sufran las consecuencias de los ataques y también para protegerlas en relación con estos. La Directiva de Secretos Comerciales, lo que indica esta Directiva de Secretos Comerciales básicamente es que 7 de cada 10 personas creen que es normal llevarse información corporativa a casa, por si acaso. Pues por si acaso lo despiden o cambia de trabajo. El director de marketing, que tiene toda la base de datos ahí de potenciales clientes, pues cambia de empresa y se lleva toda la base de datos. O lo que os comentaba antes de un cliente que tengo, que
bueno, pues su directora del Departamento de Recursos Humanos, la directora legal, hace una copia de seguridad sin cifrar y se la lleva a casa, porque no confía en la parte de tecnología, la parte de IT. Bueno, pues estas normas, GDPR, NIS y Directiva de Secretos Comerciales, hacen que este año, entre mayo y agosto, todas las empresas vayan a tener que implementar las mejores medidas de ciberseguridad que existen en el mercado, según el estado de la técnica, para mitigar el riesgo al que se ven sometidas. La diferencia entre GDPR y NIS y Directiva de Secretos Comerciales es la siguiente. En Europa hay principalmente dos tipos de normas: reglamentos y directivas. Directivas, Directiva de Secreto Comercial y Directiva NIS. Las directivas dicen desde Europa: Estados, España, Francia, Alemania, cread leyes que digan lo mismo que la directiva. Así que vamos a tener que esperar a que se creen esas normas, ¿vale?, para la Directiva NIS y la de Secretos Comerciales. GDPR no es una directiva, es un reglamento. Que sea reglamento significa que lo que pone en la norma se tiene que cumplir directamente y que no hace falta que haya ninguna ley adicional. Ahora sí, supongo que algunos, no todos, habréis escuchado que la Agencia Española de Protección de Datos está impulsando la modificación de la LOPD. ¿Por qué? Es un reglamento especial que lo que dice es: Estados, lo que tenéis que hacer, España, Francia, Alemania, Italia, lo que tenéis que hacer es ir un poquito más de la norma para especificar algunas cosas, como por ejemplo menores de edad. ¿Puedo pedir a menores de edad datos personales? Es decir, soy una empresa que fabrica galletas y tengo ahí mi fábrica de galletas y tal, y las vendo, pero me gustaría captar los datos de menores de edad para regalarles cosas. Entonces, ¿a partir de qué edad puedo pedirles datos? ¿Puedo pedir datos a un menor de 7? ¿A una persona con 14? Lo que dice la norma actual, el reglamento de desarrollo de la LOPD, es que a partir de los 14 años se le pueden pedir datos personales. Se le puede decir cómo te llamas, dónde vives, dame tu correo electrónico, para enviarle este tipo de comunicaciones comerciales, a partir de los 14. Lo que indica el Reglamento General de Protección de Datos es que es a partir de los 16, salvo que los estados, a través de una regulación propia, bajen la edad, y en España se va a bajar hasta los 13, según el proyecto de ley que tenemos en marcha. Todavía no es ley, es proyecto. Habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenemos. Bien, ¿por qué existe la normativa? Lo que os comenté antes, desde Europa se han dado cuenta de que todos sufrimos ataques. Algunos lo sabemos y otros no. Pero en todo momento nuestra empresa está sufriendo ataques informáticos. Y se ha dado cuenta también de que la mejor medida de seguridad que hay muchas veces en las empresas es un cerrojo y nada más. Y te encuentras como, por ejemplo, en los centros estos de coworking, de trabajo conjunto con otras empresas, te encuentras con que una persona está trabajando con su ordenador, lo llaman por teléfono, agarra el teléfono móvil, se va, da un paseo o entra en el baño y su ordenador está ahí a disposición de todo el mundo. Puedes acceder a todo. De hecho, si utiliza, por ejemplo, Firefox como navegador, puedes acceder a opciones, ver contraseñas y ves todas las contraseñas y te las llevas. Bueno, pues desde Europa se han dado cuenta de que esta es la tónica general, es lo que sucede. Así que, como nadie cumple las medidas de la LOPD, como nadie estaba inscribiendo los ficheros o registrándolos en la Agencia Española de Protección de Datos, o casi nadie, lo que han dicho desde Europa es: vamos a ser un poco más lógicos. Empresas, no hace falta que cifréis, no hace falta que instaléis antivirus, no hace falta que hagáis nada, salvo que sea la mejor opción para mitigar el riesgo. Con lo cual, antivirus endpoint prácticamente en todos los equipos hay que instalar. Cifrado, no dice que haya que instalar cifrado. Lo que dice es que si no instalas cifrado y entran en tu servidor o acceden a los datos, vas a tener que comunicarte con todas las personas afectadas. Así que la norma te dice: tú verás, si mitigar el riesgo lo haces cifrando, cifra. Si no quieres cifrar porque no tienes riesgo, pues no cifres, pero ojo, como entren, vas a sufrir una sanción, vas a tener que comunicar los hechos a los afectados, ¿vale? Así que tiene tela. ¿Qué tipo de empresas están afectadas? Bueno, pues lo que se indica es lo siguiente: España, desde España o en España, comunidades de vecinos, asociaciones, empresas, pymes, grandes empresas, da exactamente igual, autónomos, administración pública, para España, para Europa, y dice la norma: y en relación con el resto del mundo, cuando una empresa dirige sus servicios hacia Europa, también. Y cuando recibe datos desde Europa, también.
O así que prácticamente todos. Si tenéis, por ejemplo, potenciales clientes fuera de Europa, en Colombia, en Rusia, en Japón, tienen que cumplir GDPR a partir del 25 de mayo. Esta norma no entra en vigor el 25 de mayo, entró en vigor el 25 de mayo de 2016 y se ha dado un plazo de 2 años para que todas las empresas cumplan. Y el plazo termina el 25 de mayo de este año. Así que después de 2 años, se supone que todo el mundo ha tenido que ser precavido y que ha tenido que empezar a implementar todas estas dinámicas de protección. Bien, ¿qué es NIS? Ya lo hemos visto, secretos comerciales. ENS es el Esquema Nacional de Seguridad. Hay una pregunta. Dime. En el caso de foros, como te encuentras en internet, forocoches y ese tipo de cosas, ¿Sí? ¿qué reglamentación se aplica? Exactamente esta. Hice una pregunta, me pregunta sobre forocoches u otras páginas web, servicios que hay en internet, ¿qué normas hay que aplicar? Hice la siguiente pregunta a la Agencia Española de Protección de Datos. Le dije, en mi cuenta en Twitter, que es PabloFB, o en mi blog, pablofb.com, bueno, pues de vez en cuando publico lo que me da la gana. Por ejemplo, cosas anime o comentarios que tengo. Resulta que hay empresas que me escriben diciendo, te pagamos a cambio de que publiques un tweet, o te pagamos a cambio de que publiques un post. Mi pregunta a la Agencia Española de Protección de Datos fue, mi blog personal sin publicidad y mi cuenta en Twitter, que tiene una serie de usuarios que me siguen porque me quieren seguir, pero que no han aceptado recibir publicidad, ¿cómo puedo hacer para cambiar la finalidad y convertirla en finalidad publicitaria? Es decir, para poder enviar publicidad a todas estas personas. Lo que me dijo la Agencia Española de Protección de Datos fue lo siguiente. Primero, no puedes cambiar la finalidad. Es decir, a las personas que te siguen en tu blog o en tu cuenta en Twitter, no les puedes enviar publicidad. Si quieres, dilo y a partir de ese momento a los nuevos que te lo acepten, sí, a los nuevos que te lo acepten, o si no, cambia de cuenta. Y lo segundo que me dijo fue, tu cuenta en tu página web, tu perfil en Twitter, que tú dices que son personales, esta consulta, la respuesta la voy a publicar porque me parece que es interesante. Dice, tu cuenta en Twitter que dices que es personal, tu blog que dices que es personal, dejaron de ser personales en el momento en que personas diferentes a tu círculo íntimo de familiares y amigos empezaron a tener acceso. Entonces, a tu cuenta en Twitter tiene acceso gente, por ejemplo, de tu profesión que te sigue. Tu blog, que tiene, ¿qué son? ¿100, 200 seguidores? ¿Tienen 100 seguidores que no son amigos o personas familiares? Si la respuesta es sí, tienes que cumplir todo esto. Así que forocoches, blogs personales que se dediquen a explicar cosas sobre la profesión, foros en general o páginas web, aunque no tengan publicidad, tienen que cumplir esta normativa. Y ahora vamos a ver cómo se cumple. ¿Te he respondido? Bien, perfecto. Vamos a continuar. Bien, dato personal y medidas de seguridad. ¿Estoy obligado a cumplir? A ver, para saber qué es un dato personal hay gente que se lía un poco y dice, bueno, es un nombre y un apellido, o es el DNI. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Quién de esta sala tiene un USB killer con el que se puedan matar ordenadores? Yo, ¿verdad? Os lo acabo de enseñar. Luego lo podemos probar en alguno de... No, pero en mi dispositivo, si queréis, sí, porque tengo el tester para que salgan las chispas. Vale, ahora, salimos todos de la sala y una persona... ¿Tu nombre? Perdón, ¿cómo es? Santiago. Santiago le pregunta a Dani, por ejemplo, le pregunta, oye, Dani, ¿dónde está este tipo que dio la charla que tiene un USB killer? Y Dani dice, sí, Pablo, acaba de salir. Fijaos, la información USB killer en relación con una persona que acaba de dar una charla es suficiente para identificar a una persona física concreta. Esa es la definición de dato de carácter personal. Es cualquier información concerniente a una persona física que lo identifica o lo hace fácilmente identificable. ¿Por qué Google, por ejemplo, en Google Street View ha borrado o difuminado las placas o las matrículas de los coches? Pues porque vas a la DGT, a la Dirección General de Tráfico, y dices, ¿quién está detrás de esta placa o de esta matrícula? Y te lo dicen. Te dicen, ¿por qué lo quieres saber? Y tienes que justificar. Pero la justificación puede ser, por ejemplo, pues porque me parece que se ha saltado un semáforo y me gustaría denunciarlo. Y ya está, y te la dan. Bueno, pues por eso las placas o las matrículas están difuminadas. O el número de teléfono de una persona. O el usuario. ¿Cómo puede ser que JOOBID sea un dato personal si es un conjunto de letras? Pues porque Jobit, de hecho, es mi socio en otra compañía que se llama Neftrace y es el responsable de medios de pago en Telefónica.
y la gente lo conoce como Hobbit en Twitter. Así que los nicks son datos personales. Con Jorge Ordovás, la persona que os acabo de decir, y Alberto Gómez Toribio, que es el CTO de Bankia, he creado Neftrace y gracias a esta sociedad, a esta marca en realidad, hemos conseguido descubrir quiénes están recibiendo los pagos por CryptoLocker, CryptoWall, este tipo de ransomware. Es decir, sistemas malware que te infectan el ordenador, te lo cifran y te piden un rescate en bitcoins. Lo pagas y ¿a dónde va ese dinero? Dicen los expertos, dicen, oh, pues como es bitcoin no se sabe. Sí que se sabe. Las direcciones de bitcoin, esos códigos alfanuméricos, identifican a una persona. Así que si se puede hacer un match, si se puede matchear, consigues saber quién está detrás. Bueno, pues todo esto son datos personales. Así que si tu empresa o si eres autónomo o una asociación trata este tipo de datos y los tiene ordenados, pues tiene que cumplir la normativa. Medidas de seguridad. ¿Qué tipos hay? Hay tres medidas. Ahora os los digo. Adelante, sí. Vale, tarjetas. Vamos a matizarlo. Bien, vamos a hacer el matiz. Toda persona física o jurídica que de forma organizada trate datos personales tiene que cumplir esta norma, pero ¿tu nombre y apellidos, tu número de teléfono y tu correo electrónico de empresa son datos personales? La respuesta es sí, pero ¿tienen que ser protegidos? La respuesta es no. El artículo 2 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, que va a seguir en vigor, además del reglamento, lo que dice es que todo dato de carácter personal de un responsable de empresa o de un profesional que actúe, por ejemplo, que sea un pescadero, bueno, pues tienes que llamar al pescadero para decirle, oye, resérvame unos pescados de no sé qué, que tengo una cena esta noche con mi suegra. Bueno, pues ese dato de carácter personal, que es un dato, porque llegas a identificar a una persona física, no exige protección, porque en realidad lo que estás haciendo es ponerte en contacto con, si me dirijo a ti, con una empresa. Lo que pasa es que las empresas no tienen manos, no pueden agarrar el teléfono y responder todavía. Así que necesito el dato de un ser humano. Y esos no, pero el resto sí. Un segundo. Y en relación con qué datos estamos hablando, por ejemplo, el listado que tengo con todos mis familiares en WhatsApp, por ejemplo, un grupo de WhatsApp. ¿Tengo que aplicar protección de datos ahí? La respuesta es no. Pero, ¿y si tengo un grupo en WhatsApp con mis 10 mejores clientes? Entonces sí, porque la finalidad que busco al tratar esos datos es profesional. Así que tengo que cumplir GDPR en relación con ese grupo que tengo en WhatsApp. Sí, dime. Es un dato personal, porque identificas a alguien, pero no exige protección. No exige protección. ¿GDPR o RGPD? RGPD, no sé, porque es la moda, se dice GDPR. Vale, entonces... Voy a terminar de responderte y pasamos al siguiente punto. La respuesta sería la siguiente. Si yo tengo un listado de empresas y al lado tengo el nombre del responsable de la empresa al que me tengo que dirigir para hablar con la empresa, este listado no requiere de protección. Ahora bien, si tengo un listado de personas y las personas están relacionadas con dónde ha trabajado o dónde trabaja ahora, eso sí, porque no me quiero dirigir a la empresa, sino a la persona. Esa es la diferencia. Cuando tienes la necesidad de ponerte en contacto con una empresa, necesitas a una persona. Entonces no está protegido el dato ahí, no se requiere la protección. Pero cuando te diriges a una persona y tienes su bio o su currículum, porque es con lo que tienes, entonces sí. Y puede ser el caso de los empleados. Los empleados sí están protegidos. ¿Vale? Vamos a continuar. Bien, de todas formas, como después hay un pequeño turno de preguntas, si hay algo específico que no sea redundante, bueno, pues me lo podéis preguntar también después. Hay una última pregunta aquí, sí, y pasamos. Dime. Al correo electrónico no, porque además de GDPR se le aplica otra norma que es la 34/2002, una ley que se llama el SSI, que lo que dice es que toda comunicación que realices por vías electrónicas,
que es, por ejemplo, correo electrónico, SMS, MMS, Twitter, LinkedIn. Dice, toda comunicación que remitas por vía electrónica tiene que ser enviada después de que el receptor, sea en persona o sea empresa, da igual, te haya dado su consentimiento previo y expreso. Así que si vas a enviar una comunicación por LinkedIn, por Twitter o por correo electrónico o SMS, antes tienes que tener la autorización expresa otorgada por el receptor, sea empresa o sea persona física. ¿Vale? Bien. Tarjetas de visita. Si yo mi tarjeta de visita te la he dado en un congreso, entonces tú me puedes enviar comunicaciones comerciales porque si yo te he dado mi tarjeta es porque quiero hacer negocios contigo, así que necesito tu información. Pero para eso tienes que poner por detrás de la tarjeta dónde se produjo esa entrega, porque a lo mejor no fue para que me enviases comunicaciones, ¿vale? Tienes que tener el origen. Es un poco complicado esa parte. Y tengo el dato del notario, luego te lo paso. Bien, estoy obligado a integrar medidas, 3 tipos de medidas: físicas, organizativas y lógicas. Físicas, el candado; lógicas, el antivirus, por ejemplo. Organizativas, pues que la gente de recursos humanos no acceda a la base de datos de clientes, por ejemplo, ¿vale? Bien, ¿estoy obligado a integrar medidas lógicas? Evidentemente, pero en función del riesgo que haya que mitigar, que no sabemos cuál es, así que habrá que indicar al responsable de seguridad que eche un vistazo y que mire el riesgo para mitigarlo. ¿Debo integrar un firewall? Depende. Por ejemplo, una panadería, ¿debe integrar un firewall? Pues a lo mejor sí, porque es la panadería que sirve al rey. O a lo mejor no, porque simplemente tiene pues, una caja donde va apuntando las cosas y ya está. No se sabe, así que hay que hacer un pequeño análisis. Es decir, no hace falta contar con un ingeniero para esto, ¿eh? Vosotros mismos podéis ir a la empresa y analizar un poco el riesgo. Es lógico que alguien quiera entrar en este ordenador para sustraer toda la información y que la única o la mejor forma sea instalar un firewall. ¿Hay capacidad económica para poder ponerlo? ¿Qué tipo de firewall es? No hay una respuesta exacta para esto porque no se especifica. Lo que se dice es que se haga lo mejor que se pueda. Así que vosotros sois ahí quizá los que tenéis que decir cómo se debería hacer de la mejor manera posible. ¿Cuál? Pues el mejor firewall, supongo. Hay alguno por aquí, ¿verdad? Bien. ¿Debo contar con antivirus o sistema de protección del endpoint? Depende también. O lo lógico es que sí. Pero hay a lo mejor algunas áreas concretas que no requieren un determinado tipo de endpoint o de protección para el endpoint. Depende, ¿vale? Pero la idea es que sí, siempre y cuando sea la forma para mitigar el riesgo. Pasamos a esto. ¿Cuáles son los pasos que debo dar para adaptarme a GDPR o al RGPD, al Reglamento General de Protección de Datos? Dime. Es que, a ver, las empresas se han adaptado a la LPD, las que lo han hecho. Ajá. Ahora, GDPR significa que es un complemento, sustituye a la LPD, tienen que estar nuevamente adaptados ahora, seguir con la LPD y además adaptarse ahora a GDPR. Es... ¿Cómo a nivel general? Porque es algo que... LOPD era la base y GDPR lo complementa y sustituye algunas cosas. En el siguiente sentido, antes con la LOPD había 3 niveles, ya no los hay, así que la Agencia Española de Protección de Datos ha dicho: es posible que las medidas de seguridad que tenías implementadas según el nivel medio, por ejemplo, para bancos o para el análisis de currícula, sea el oportuno, o a lo mejor no, a lo mejor tienes que ampliarlo o quitar algunas cosas. ¿Vale? O sea que GDPR en ese sentido, el RGPD, lo que hace es complementarlo o completarlo. En relación con los contratos de encargado del tratamiento, por ejemplo, Santiago me provee de servicios y yo a Santiago necesito darle acceso a la base de datos de mis clientes, con todo mi listado de clientes. Tómalo. Bueno, pues necesito un contrato específico de protección de datos, que se llama contrato de encargado del tratamiento. Dice el Reglamento General de Protección de Datos que ese contrato de encargado del tratamiento que tenemos es válido hasta el 24 de mayo. El 25 ya no, porque yo, que soy el responsable de la custodia de estos datos, a ti, Santiago, te tengo que obligar a que cumplas GDPR para custodiar mis datos. Así que te tengo que obligar, entre comillas, a firmar un nuevo contrato de encargado del tratamiento. Así que ahí lo sustituye. Hay que hacer una adaptación otra vez de todas las empresas a GDPR. Exacto. Y se ha dado 2 años para hacerlo. ¿Para? Tener también en otros casos LOPD también. LOPD ya no va a ser necesario tenerlo únicamente, sino junto con GDPR o RGPD.
Es decir, todas las empresas autónomas, administraciones públicas de España que estaban adaptadas a LOPD, el 25 de mayo van a estar incumpliendo la ley, a menos que hagan una adaptación. Entonces vamos a ver cómo se hace la adaptación. Y diréis, supongo, algunos pensaréis, pero esto es inviable, es económicamente insufrible. Bueno, pues la agencia, que es, según ellos, responsable, lo que ha hecho es poner a disposición de la gente guías, manuales, incluso herramientas para hacer este análisis de riesgo, de forma que el propio empresario puede avanzar en este asunto e incluso terminarlo. El problema es que creo que la Agencia Española de Protección de Datos piensa que cualquier persona es capaz no solamente de estudiarse todo esto, sino de entenderlo y aplicarlo, y quizá no es la vía. Entonces, en este sentido, empresas como la vuestra, como la mía, estamos a disposición de todas las personas empresarios para ayudarles a cumplir. Pero ya os digo, antes quedaban 2 años, ahora quedan 100 y poco días. En fin, vale. ¿Cuáles son los pasos que debo dar para adaptarme? Pues lo tenemos aquí, es análisis de riesgos, legal e informático. Bueno, y el organizativo también, lo metemos por aquí. Evaluación de impacto. La evaluación de impacto es que cuando mi empresa vaya a tratar una gran cantidad de datos de carácter personal o vaya a tratar datos especiales como huellas dactilares o si una persona ha ido a prisión o no, o datos de tipo sexual, de orientación sexual o ideología política, entonces necesita, o por ejemplo, cámaras de videovigilancia para controlar accesos públicos. Entonces, lo que necesita es que una persona especializada en derecho de protección de datos, o sea, una persona con conocimiento de derechos y especialización en protección de datos, evalúe cuál es el efecto que va a tener ese tipo de tratamiento sobre los seres humanos que van a ser afectados por él. Es decir, van a sufrir un menoscabo de su imagen, de su honor y de su identidad. Por ejemplo, por ponerlo a través de un caso práctico, aeropuertos. Los aeropuertos, algunos, no todos, tienen cámaras de videovigilancia para control de las personas físicas que transcurren a través del mismo, analizando el calor corporal de cada uno de ellos y el tipo de movimiento que realizan con las piernas para saber si un determinado tipo de movimiento induce a pensar que puede tener un arma aquí instalada en la pierna. Vale, eso puede ser razonable en los aeropuertos, lo del calor corporal para saber si una persona está infectada o no cuando viene de un país de riesgo. Pero instalar en mi empresa un sistema así sería lógico. ¿Cuál es la evaluación que tengo que hacer en relación con esto? Tengo que evaluar cuál es la afectación que se produce sobre los derechos de las personas físicas que van a ser controladas. Así que en este caso la evaluación, no todas las empresas tienen que hacerla, pero tiene que haber una persona, no hace falta que sea abogado, una persona con conocimiento de derecho, especializada en protección de datos, que haga esta evaluación, en colaboración con el ingeniero informático o la persona de informática que tenga conocimientos sobre ciberseguridad. Adecuación de protección de datos son los pasos que os estábamos comentando hace un momento. La parte informática, aplicación de las mejores medidas de ciberseguridad que existan en el mercado para mitigar el riesgo. Y en la parte legal, la mejor forma para saber si un potencial cliente cumple o no esta normativa es la siguiente. Nos metemos en su página web. ¿Tiene HTTPS? Si es un no, seguimos mirando, porque probablemente no cumpla nada. Entonces, nos vamos al aviso legal. En el aviso legal o de privacidad se indica durante cuánto tiempo se van a almacenar los datos. Si no lo pone, es que está incumpliendo. GDPR obliga a informar a las personas durante cuánto tiempo vas a mantener los datos. No decirlo es motivo de sanción. En la parte correspondiente al formulario de contacto, se pone ahí, por ejemplo, cuáles son todos los derechos de forma visible. Se ponen cuáles son todos los derechos, quién va a ser el que va a recibir los datos, si se van a hacer transferencias o cesiones. Si la respuesta es sí, si aparecen 4 líneas con esta información, entonces es que está cumpliendo. Si no aparece, si simplemente aparece un acepto el aviso de privacidad con un enlace, es que no está cumpliendo, porque esta norma exige que se puedan ver estos datos a través de una primera capa de información, y después puedes leer todo lo demás en el aviso de privacidad. Así que son pequeños tips que, apuntados, os pueden ayudar a, navegando por la página web de un potencial cliente, saber si está adaptado o no. Y si no está adaptado, quiere decir que es un potencial cliente real y que podéis intentar venderle pues el cumplimiento. Es vender cumplimiento en realidad. Bien,
Necesito, bueno, un hospital, una panadería, claro que lo requieren en todos los casos. Si es una panadería, pues igual lo puede hacer por sí mismo a través de la herramienta Facilita GDPR, Facilita RGPD, que encontráis en la Agencia Española de Protección de Datos, agpd.es. ¿Vale? Os ayuda a hacer el análisis. Dime. Muy buena pregunta sobre las cookies. La primera resolución sancionadora por instalación de cookies que ha habido en la historia, afortunada o desafortunadamente, la inicié yo. Entonces, te puedo dar respuesta. La respuesta es la siguiente. La actual norma de protección de datos, no he vuelto a poner nunca una denuncia, y no fue porque yo quisiera, fue por un cliente que me lo pidió. Yo como abogado pues ayudo a cambio de un precio. Bueno, eso tiene un nombre, ¿verdad? Pero bien, bueno, pues lo que dice la actual norma de cookies es el artículo 22.2 de la Ley 34/2002. Lo que dice es que tienes que hacer 3 cosas. La primera, toda cookie que no sea técnica o necesaria, es decir, toda cookie que sea analítica, publicitaria y demás, solo puedes instalársela en el navegador al usuario después de que éste haya realizado una acción para afirmar o consentir su instalación. ¿Vale? Esa acción no es el paso del tiempo, no es esperas 10 segundos y se la instalas, no. No es el scroll, no lo es. Es que haga clic en cualquier parte de la página. Para cumplir esta norma tenéis, por ejemplo, las herramientas gratuitas que se ofrecen a través de la página cookiechoices.org. Google sabe que todas las empresas que instalan Google Analytics, que instalan, pues, por ejemplo, Google AdSense o hacen un embed de vídeos en YouTube, tienen que cumplir esta norma. Así que avisa a todas las personas, empresas que tenemos esto y nos dice tienes que bloquear las cookies hasta que el usuario haya realizado una acción. Como sabemos que es complicado, te damos 5 herramientas gratuitas para poderlo hacer. Una de ellas de la Comisión Europea, a través de la página cookiechoices.org. cookiechoices.org, ¿vale? Entonces, esa es la primera. La segunda, un banner explicativo diciendo qué tipos de cookies se instalan, si son de primera parte, de terceros, cuál es su finalidad, y hay que poner un enlace a donde haya más información. Y donde está toda esa más información, que es en el aviso de privacidad y cookies, en ese aviso se tiene que explicar qué es una cookie, para qué sirven las cookies que te van a instalar y cómo navegar sin cookies o cómo borrarlas en caso de que te las hayas ya instalado. ¿Vale? Ahí hay un foco también de... La multa es de hasta 30.000 euros o hasta 150.000 en caso de reincidencia. Dime. Yo entendía eso. Te instalan ahí las cookies. No cumple ni nadie. Las administraciones públicas no tienen que cumplir. Los partidos políticos tampoco, no son sujetos obligados. Pero las empresas sí, los autónomos también, los blogs personales sin publicidad también. Bueno, bien, necesito DPO. Depende, DPO, DPD en español, DPD, Delegado de Protección de Datos. Únicamente administraciones públicas tienen que tener DPO. Aquellas empresas que hagan un tratamiento exhaustivo de ingentes cantidades de datos también, y aquellas empresas que traten datos de tipo especial, como por ejemplo datos a los que me refería antes, de salud, de temas, por ejemplo, de partidos políticos, orientación sexual, vienen indicados en el artículo 9 y en el 10 del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Vale? Vamos a continuar. ¿Necesito evaluación de impacto? Bueno, ya lo hemos mencionado antes. ¿Cuánto cuesta adaptarme? Depende. ¿Pymes y micropymes qué hacen? Pues no cumplir, básicamente. Que deberían, pero no cumplen. Entonces, para ayudarnos a cumplir AGPD, Agencia Española de Protección de Datos, agpd.es, en la zona media hay un botoncito que pone Reglamento General de Protección de Datos, y ahí hay un montón de guías explicativas. Lo mejor es contar con alguien que sepa para que haga todo esto, pero si no, lo podéis hacer vosotros mismos. ¿Qué es una intrusión o brecha de seguridad? Pues básicamente que se vulnere la protección de los datos porque alguien haya accedido, los haya borrado, los haya modificado o se los haya cargado de alguna forma. ¿Vale? ¿Qué pasa si atacan a mi hosting? No me atacan a mí, atacan a mi hosting. Yo tengo mis datos en Amazon Web Services, o los tengo en Dropbox, o los tengo en tal. Y se han hecho con mi usuario y mi contraseña y me han fastidiado todo. ¿Quién responde? ¿Responde el hosting o respondo yo? Mi empresa. Responde mi empresa, porque mi empresa es la que tiene que velar porque los datos estén siempre seguros. Así que si atacan al prestador de hosting,
La culpa es mía por deber invigilando, por incumplir el deber de vigilar o por incumplir el deber de elegir correctamente. Eso sí, me multan a mí, empresa, pero yo después puedo repetir el coste, es decir, la multa, a esa otra empresa para que me la pague a mí. Pero yo, empresa, que soy la que tiene que velar y custodiar por los datos, soy la que tiene que pagar la multa. Entonces, el almacenamiento de datos en Google o en AWS y demás, ¿qué protección tenemos? La protección... ¿O entidades supraestatales? Es cierto. Amazon Web Services, para todas las empresas europeas, ha proporcionado la posibilidad de contratar servidor dentro del espacio económico europeo, en concreto en Irlanda. Google se ha adherido al escudo de la privacidad y lo que hace es ofrecer un acuerdo de encargado del tratamiento acorde al Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué seguridad tenemos si utilizamos Dropbox o utilizamos alguno de estos sistemas? La que nosotros queramos implementar, que en nuestro caso, que si utilizamos en mi empresa una de estas aplicaciones, no estas que he dicho, sino otra, pero es de este tipo, lo que hacemos es cifrar por archivo en local con gestión de usuarios y en local se cifra y se envía cifrado. Y, por supuesto, tenemos copias de seguridad. Si alguien causa una brecha de seguridad a nuestro servidor, que está en la nube, no nos preocupa, porque está cifrado y tenemos copia de seguridad en local. Vamos a continuar. La notificación, lo hemos comentado antes. Sufro una brecha de seguridad. Tengo 72 horas para notificar el hecho a la Agencia Española de Protección de Datos. Y tengo que... ¿qué información tengo que recabar? Toda la necesaria para poder saber por dónde me ha llegado el ataque, cuáles han sido los vectores de ataque, qué tipo de datos han sido vulnerados o qué ha pasado y cuáles son las consecuencias. Las consecuencias en dos ámbitos es qué voy a hacer a partir de ahora para que no me vuelva a pasar y qué le va a pasar a la gente cuyos datos han sido vulnerados. Hay que notificárselo a la agencia dentro del plazo de las 72 horas. Si no me da tiempo, aviso a la agencia. Oye, que no me da tiempo, dame más tiempo. Sí, ¿hay una pregunta? Un empleado de despido se lleva la copia de seguridad que recibía la humanas que tenía. Esa tía se lleva información de su copia personal y solo su documento. Según la sentencia del Tribunal Supremo dice que se asume que parte del sistema informático es para uso personal. No le puede intervenir que sigue el disco duro, le gestionamos las copias de seguridad nosotros y ha copiado una copia nuestra. Lo que hay que hacer en esos casos, que es lo que hace mi compañero informático, es gestionar el riesgo de la siguiente forma. Si yo creo que de un determinado dispositivo no se debe sacar ningún dato, entonces preveo las herramientas informáticas para que eso no suceda. No devuelve el disco duro en el despido, que se le facilita que nosotros facilitamos a comerciales. En esos casos, lo que hay que hacer es acudir a través de los tribunales contra esa persona que se lo ha llevado. Porque si acudes a la Agencia Española de Protección de Datos, lo que va a hacer la agencia es decir, era tu deber como empresario velar y custodiar por esa información o ese dispositivo. Si has permitido que se lo lleve y te han defraudado, no te han defraudado solamente a ti, sino a todas las personas cuyos datos te han sido entregados. Así que multa para ti. Luego tú responde contra ella o contra esa persona. Así que yo lo que haría no es ir a través de la Agencia Española de Protección de Datos, sino a través de los tribunales. Vale. Bueno, elegí esta foto porque es lo que nos suele suceder, ¿no? Cuando nos sucede algo. Ya estamos terminando en la fase final. ¿Qué es la comunicación de incidencias? Sufrimos una brecha de seguridad, determinados datos han sido vulnerados, tenemos la obligación de ponernos en contacto con todas las personas cuyos datos hayan sido vulnerados o afectados. ¿Qué pasa si no podemos porque nos han cifrado la base de datos o la hemos perdido? La norma, el reglamento, lo que dice es búscate la vida, comunícaselo como sea. El otro día una persona me decía, ¿es suficiente el canal Shataka, Twitter, canales solamente online? Y le digo, depende, puede ser, claro que sí, pero ¿y si la mayor parte de los datos que han sido vulnerados son de personas mayores de edad, que están comprando, por ejemplo, el periódico en kioscos, que leen La Gaceta, El País, El Mundo, el ABC, en papel? Pues habrá que publicarlo en papel. ¿Vale? Así que la comunicación es a las personas cuyos datos han sido afectados diciéndoles, he sufrido esta brecha de seguridad y estas son las consecuencias que para ti van a suceder. Así que te recomiendo que hagas esto, por ejemplo, cambiar la contraseña o establecer una medida de lo que corresponda. ¿Vale? Bien, sufro ransomware. ¿Y ahora qué? Bueno, pues no pagues. Sí, sé que si no pagas no obtienes los datos de nuevo, pero si pagas estás financiando la comisión de delitos. Así que mi respuesta es no pagues. Pero si pagas y consigues acceso a los datos, bueno, pues
pues consigues acceso a ellos. Ahora bien, en ambos casos, tanto si pagas como si no, has sufrido una brecha. Así que notificación a la Agencia Española de Protección de Datos y comunicación a los afectados. Ah, y por supuesto, imposición de las medidas de seguridad adecuadas para que no te vuelva a suceder, como por ejemplo con alguno de las soluciones de endpoint que hay aquí. U otras, depende. Eso lo decide el que analiza el riesgo. Bien, ¿tendré que pagar a los afectados? Sí, si ellos van contra ti, te denuncian y por tanto, o te demandan por lo que has hecho y por tanto lo que hacen es demostrar que han sufrido un daño objetivo, un daño económico o daño moral. Entonces les tienes que indemnizar en la parte que corresponda. ¿A cuánto ascienden las sanciones? Bueno, por ahora con la LOPD hasta los 600.000 euros por incumplimiento, más después las de la LSSI por ley de cookies o comunicaciones comerciales y demás. Bien, con GDPR hasta los 20 millones de euros y en caso de ser una empresa hasta el 4% de la negocio anual del año financiero anterior, y termina la frase diciendo, y se elegirá la más elevada, la cifra más elevada. No quiere decir que se vayan a imponer sanciones millonarias desde el principio. Mi consideración es que no vamos a ver sanciones de ese tipo a menos que estemos lidiando con Google, Microsoft o Yahoo o cualquiera de estos. A una empresa pequeña no creo que supere los 600.000. Pero bueno, ya. Bueno, menos mal, ¿no? Bien. ¿Me pueden multar por no contar con medidas de seguridad o de ciberseguridad? Dime. Sufro una brecha en la que son comunicables y no. Si no la comunicas a los usuarios, lo que haces es asumir un riesgo. O sea, lo que dices es, vale, no la comunico, nadie se entera y nadie va contra mí, con lo cual nadie me pide indemnizaciones. Pero, ¿y si se enteran? Porque, por ejemplo, el delincuente utiliza la información que me ha sustraído para extorsionar, no a esas personas, sino a sus familiares. Por ejemplo, a través de un ataque de spoofing, un SPF, lo que hace es enviar correos electrónicos haciéndose pasar u otros sistemas, con un sistema de phishing hacia mis clientes. Si alguno de mis clientes, o potenciales clientes, o quien sea, se entera de que esa brecha de seguridad, esa consecuencia ha tenido como origen la brecha de seguridad que mi empresa ha sufrido, esa persona puede ir contra mí directamente y además a través de la propia Agencia Española de Protección de Datos. Si esto sucede, no solamente tendré que pagar la multa por la brecha, si es que me ponen una multa, porque la agencia dice que en principio no va a poner multas por brechas de seguridad, si puedes demostrar que has sido diligente a la hora de implementar medidas, entonces la agencia no pretende multar por esto, pero hay que ser diligente, hay que poder probarlo documentalmente. Entonces, si no quieres exponerte a poder pagar la multa o no, o las indemnizaciones correspondientes, y haces esto, no comunicar, te expones a, además, que te pongan una multa sí o sí, de forma segura, y además la multa correspondiente a haber ocultado la información a estas personas físicas. Así que, bueno, es una cuestión de balanza de riesgos. ¿Qué vale la pena? Pues no sé, depende del caso. Vale, ¿qué pasa si mi empresa decide no instalar medidas de ciberseguridad o soluciones? Estará más expuesta al riesgo, pero ¿me pueden multar? Sí. Si tu empresa tenía que haber instalado, por ejemplo, un sistema de cortafuegos y no lo ha hecho, a sabiendas de que tenía que hacerlo, a sabiendas es que es tan obvio para la agencia. ¿Cuándo es obvio? Pues no lo sé. Pero es tan obvio para la agencia que había que instalarlo que no lo hiciste. Bueno, pues entonces, sanción. Así que para las empresas normalitas, si no tienen un antivirus, no tienen un endpoint, no tienen instalado, por ejemplo, o activado el firewall correspondiente o lo tienen mal configurado, sanción. Así que hay que mitigar un poco el riesgo ayudando a las empresas a instalar al menos una base de seguridad. ¿Se esperan multas elevadas? Ya lo hemos dicho, depende a quién le preguntes, yo no lo creo. Vale, y ahora, esta es la última ya. ¿Cuándo entró en vigor? 25 de mayo de 2016. ¿Es de obligado cumplimiento? Se va a obligar a que se esté cumpliendo a partir del 25 de mayo de este año. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Y a quién me debo dirigir para cumplir, o sea, para pedirle que cumpla? Vale, los siguientes pasos ya os los he comentado, es análisis de riesgo, tanto lógico como organizativo como físico, evaluación de impacto, adecuación, formación, que es muy importante, formación tanto desde el plano de vista ciber como desde el plano de vista legal a todas las personas que vayan a tener acceso. ¿Y a quién me debo dirigir para que me contraten? Depende. A ver, para las grandes empresas, grupos de empresas,
¿A quién me debo dirigir? Pues probablemente al departamento legal, que son los que tienen conocimiento de que todo esto está ahí en ciernes y que hay que cumplir. Si es una empresa mediana de entre 250 empleados a, no sé, 1000, 1200, al CISO o al CSO, que es la persona que lidia como responsable de seguridad porque todo se cumpla. Y hay veces que esto le supera, pero ya está enterado de que esto sucede. Y si es de 250 empleados para abajo, al director o presidente de la empresa, que es la persona que empieza ya a conocer que esto existe, porque la gente de legal no va a estar a esto, va a estar a otras cosas, va a estar a contratos o a temas de empleados. Así que depende del rango de cliente, pues hay que dirigirse a uno a otro. Lo que nosotros hacemos es básicamente dirigirnos a estos clientes y decirles, con la persona que trabaja conmigo, que es ingeniero informático en ciberseguridad, es uno de los que redactó la 27001, la ISO. Lo que hace es decirle al cliente, pues necesitas un endpoint o un firewall. Y el cliente dice, ¿cuál? Y le dice mi ingeniero, pues no te puedo decir cuál. Sin embargo, te puedo decir cuáles son las empresas en las que yo confío, que son esta. ¿Quieres que te ponga en contacto? Y el cliente dice, sí. Entonces le ponemos en contacto y lo instala. Mi recomendación para vosotros, utilizad la palanca legal. Esto hay que cumplirlo. Contactad con personas que sean capaces de demostrar al cliente que esto no es porque hay que instalar un firewall, sino que es que hay que instalar un firewall. ¿Y cuál? El mejor que hay en el mercado, según el estado de la técnica. ¿Quién decide esto? La gente. Es decir, una empresa de renombre es confiable, porque las empresas confían en ella. Así que utilizad la palanca legal. Y con esto ya he terminado. Aquí os dejo mis datos por si acaso alguno quiere un poco más de información. No quiere decir que me tengáis que contratar, ni mucho menos, pero sí que es posible que, bueno, que de algo de lo que he dicho pues os surja alguna duda y queráis preguntar algo. Adelante con ello, ¿vale? Y adelante con esta última pregunta, o a menos que haya más, pero yo me ciño a lo que organizadores digáis. ¿Vale? ¿Qué? Poquito, ¿no? Vale. Uh-huh. Uh-huh. Me temo que sí. Bueno, me temo, o sea, sí. Dime, perdona, la última parte. Pues sí, sí. De hecho, el autónomo me preocupa, evidentemente, es evidente. La pyme. A ver. Todas las personas físicas o jurídicas que realicen tratamiento de datos para fines que no sean personales o domésticos, tienen que cumplirla. Y ahí entran autónomos, entran asociaciones, entran, por ejemplo, bueno, las comunidades de vecinos que decíamos antes. Sí, ya estaban. Es decir, todos los que estaban antes, ahora también. Claro. Así que prácticamente todos. Sí, dime, sí, perdona. Y creo que eres la última persona que puede preguntar y ya damos paso. Vale. Un caso concreto, un cliente que se dedica a contratar personas y recibe constantemente, sin que él los pida, currículum. ¿Qué tiene que hacer con sus currículums? ¿Los quema directamente o les está diciendo que...? Vale, me preguntas por una persona que recibe currícula. Bien, ¿a través de qué vía la recibe? ¿Correo electrónico puede ser? ¿A través de su página web puede ser? Vale. Lo que tiene que hacer, en mi caso, lo que hemos hecho nosotros, que nosotros recibimos un montón de currícula a través de la página web avanlex.com, que es mi otra empresa, el despacho de abogados de tribunales. En la parte de trabaja con nosotros tenemos la oferta de trabajo escrita en código binario y si alguien quiere mandarnos su currículum, descifra el código y nos lo envía. Bien, ¿qué hacemos cuando recibimos currícula? Bueno, es que igual que preguntamos lo de SSH o SSL, intentamos filtrar, que es muy difícil en el mundo jurídico. Lo que hacemos es decirle a la persona que nos va a enviar el currículum a través del aviso de privacidad, porque es la forma. Es que no hay otra en este caso, porque te lo envían antes de que tú le puedas decir nada. Le decimos a través del aviso de privacidad, vamos a analizar tu currículum para ver si encajas dentro de alguna de nuestras áreas. Vamos a analizar no solamente tu currículum, sino que vamos a hacer búsquedas activas en ventanas de navegación privada en los diferentes navegadores. Bueno, en un navegador, en los diferentes buscadores. ¿Por qué en una ventana de navegación privada? Porque de esta manera no arrastramos cookies de sesión de las redes sociales en las que tengamos usuario, para ver solamente lo que la persona, el postulante, quiere que se vea sobre él.
A veces se ve todo, pero es ya cosa suya. Así que lo que hacemos es eso, le decimos esto y le decimos tres cosas más. Le decimos durante cuánto tiempo vamos a tratar sus datos. Para un currículum vitae, pues 1 año. Le decimos cuáles son sus derechos y cómo ejercitarlos. Acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y, bueno, el de llevarse los datos a otro lado, en este caso no sería portabilidad, no sería aplicable. Entonces, le decimos estos y le decimos también, y en caso de que quieras ejercitar alguno de ellos, puedes pedírnoslo a nosotros directamente o, si no te hacemos caso, denunciarnos a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué? Pues porque es una obligación ahora. Si miráis la guía de cumplimiento a la hora de informar sobre qué vais a hacer con los datos, la guía de la Agencia Española de Protección de Datos se indica que hay que poner un enlace a la página de la Agencia Española de Protección de Datos a través de la cual el usuario pueda informarse no solamente sobre cómo ejercitar los derechos, sino cómo poner denuncias contra la empresa que los está gestionando mal. Así que eso es lo que yo haría. Lo haría a través del aviso de privacidad. ¿Vale? Bueno, pues con esto yo he terminado y doy paso a la gente de organización. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.